a grabar la clase. Y de nuevo, buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema interesante que ustedes ya prácticamente indirectamente tienen conocimiento de ese tema. El tema a desarrollar se llama reglas de las derivadas o reglas de la diferenciación. Cualquiera de las dos, ¿verdad? De las dos nombres es válido. Pero ustedes de estas reglas son 9 las que vamos a estudiar. Y bueno, hay más reglas, las que utiliza la gente de ingeniería, de matemática o física, ¿verdad? Hay más reglas, pero nosotros nos vamos a centrar en 9 reglas fundamentales. En la facultad utilizamos estas 9 reglas. En la regla número 1, ustedes ya tienen conocimiento. Ustedes ya tienen conocimiento hasta la regla número 4. Ya van a ver y me van a dar la razón. La regla número 1 consiste en la derivada de una constante. Y la derivada de una constante dice d diferencial x de c es igual a 0. Pregunta, ¿cuál es la derivada de 5? 0. 0. ¿Cuál es la derivada de 1000? 0. Disculpe, no se mira la pantalla. ¿Cómo dice? No miro la pantalla. Apaguen los micrófonos porque a veces... Ahí sí, gracias. Apaguen los micrófonos. Bueno, ok. Entonces, mire, usted ya tenía conocimiento de la regla número 1. Ya lo sabían indirectamente, ahora lo estoy formalizando. Yo se los expliqué en el parcial pasado. Luego, la regla número 2. La derivada de x a la n de una potencia sería derivada diferencial x de x a la n es igual a n x n menos 1. Ustedes ya sabían esa también. Vaya, ejemplo, de diferencial x de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x. ¿Por qué? Bajo este 2, multiplico por 1, sería 2 menos 1, te igual a 2x, ¿verdad? 2 menos 1, entonces quedaría 2x. La respuesta es 2x. ¿Cuál es la derivada de esto? X al cubo. 3x al cuadrado. X al cuadrado. Si ustedes se fijan, ustedes ya tenían conocimiento también de la regla número 2, la derivada de una potencia, o de la forma de x a la n. También ya tenían conocimiento de la regla número 3, que es la derivada de una constante y una potencia. Y responde a esto. Dice, de derivada diferencial x de c que es la constante, de x a la n. Entonces, saco de la derivada, saco c, la constante, y solo derivo la potencia. Que aquí me dan la razón ustedes. Mire, la derivada diferencial x de 3x al cubo. ¿Cuál es la derivada, compañero? ¿Cuál es la derivada de 3x al cubo? 9x cuadrado. Entonces, el formalismo, mire, saco 3 de la derivada, derivo diferencial x de x al cubo, 3 por la derivada de x al cubo, 3x cuadrado, y entonces 9x al cuadrado. Ya formalmente, ¿no? Ustedes lo sabían ya informalmente, ahora está formalizado. ¿Qué teorema o qué regla el que estamos utilizando? La regla número 3. Es la derivada de una constante y una potencia, ¿verdad? Aquí está la constante, saco la constante y solo derivo la potencia y después lo multiplico por la constante. 9x cuadrado. Ese es el formalismo. Está la derivada número 4. La derivada de la suma por resta de dos, Disculpe, dile a los compañeros que los deje entrar. de 2
dos o más funciones, entonces responde a esto. La regla número 4, derivada diferencial x de f de x más o menos g de x. Esto es igual a f' de x más este f' que es la primera derivada, g' de x. Y ustedes ya tenían conocimiento de esto. Mire, derivada diferencial x de x al cubo menos x más 3. Si usted se fija, aquí hay una resta y una suma, y hay diferentes funciones, x cubo, una cúbica, x, una lineal, y 3. Entonces, vengo yo y digo, la derivada de esto sería derivada diferencial x de x al cubo menos derivada diferencial x de x más derivada diferencial x de 3. ¿Cuál es la derivada de x al cubo, compañero? 9x cuadrado. No, la derivada de x al cubo. 3x cuadrado. 3x cuadrado menos, ¿cuál es la derivada de x? 1. 1. Menos 1. ¿Y la derivada de 3? 0. 0. Entonces, la derivada diferencial x de ese problema es 3x al cuadrado menos 1. Hasta esa regla número 4, ustedes ya sabían de las 9. Indirectamente, porque yo les expliqué este tema anticipada para tener anticipadamente la respuesta de la derivada por definición, ¿no? Para que ustedes tuvieran la respuesta previa. Bueno, hasta esa regla número 4. Lo nuevo aquí viene, que es la derivada del producto. La regla número 5. Regla sería derivada del producto o multiplicación. Y entonces, esto es nuevo para ustedes. Dice la fórmula, f de x por g de x es igual, hay una multiplicación de dos funciones, es igual a f de x por g' de x más gx por f' de x. Esa es la fórmula. Dice, f por x es igual a f de x por la primera derivada de la segunda función más la segunda función por la primera derivada de la primera función. Eso quiere decir eso. Pero en cualquier libro de cálculo ustedes lo pueden hallar, pero yo utilizo esta nomenclatura. ¿Ve? U por p. A f de x le llamo u y a g de x le llamo b. Esto es igual u por b' más b por u'. Cualquiera de las dos que ustedes quieran usar es válido. Yo utilizo la que está en color rojo, más fácil. A f de x le llamo u y a g de x le llamo b. Entonces quedaría u por b' más b por u'. Y esa es la regla número 5, la derivada del producto. La regla número 6, que es la derivada del cociente. Se parece más o menos. Y dice así, f de x entre g de x es igual a g de x por f' de x menos f de x por b' de x entre g de x elevado al cuadrado. Es en cualquier libro de cálculo lo va a encontrar. Dice g de x por f' de x, ¿verdad? F' de x
G' de X, menos f de X por G' de X, entre G de X al cuadrado. Pero yo utilizo esta nomenclatura. U entre B es igual a B por U' menos U por B' entre B al cuadrado. Esa es la nomenclatura que utilizo. Y una derivada del cociente. Y esta es la regla número 6. La derivada del cociente o de una división. Entonces recuerden, derivada de un cociente es f de x entre g de x, cuando funcione. Entonces, recuerden que hay una racional, hay un numerador y un denominador, entonces dice g de x, lo que está en el denominador, por la derivada del numerador, menos f de x por la derivada del denominador, entre g de x elevado al cuadrado. Y está la regla número 7, la derivada de la regla de la cadena. O potencia. Y dice lo siguiente. Derivada de y con respecto a x es igual a derivada de y con respecto a u por derivada de u con respecto a x. Esa es la fórmula de la regla de la cadena. Derivada de y es igual a derivada de y entre derivada de u con respecto a u por derivada de u con respecto a x. Es la derivada de la cadena o la potencia. Es la regla número 7. Ahora voy a la regla número 8. Hablamos de la derivada de funciones logarítmicas. Y en esta derivada de funciones logarítmicas vamos a utilizar los logaritmos naturales. Les vengo yo, logaritmo natural, la derivada de logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. O dice, la derivada con respecto a u de logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u. Es la derivada de funciones logarítmicas. Que muchas personas le tienen miedo, pero es fácil. Solo nos vamos a basar en las propiedades de los logaritmos. Dice la derivada diferencial de x de logaritmo natural de x igual a 1 sobre x. O derivada con respecto a u de logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u. Por ejemplo, aquí se le ponen logaritmo natural de z es 1 sobre z. Si aquí le ponen la derivada del logaritmo natural de j es 1 sobre j la derivada. Por último está la regla número 9. La derivada de funciones exponenciales. Derivada de funciones exponenciales. Y esa derivada de funciones exponenciales tengo e a la x es igual a e a la x o derivada de respecto a u, e a la u es igual a e a la u. Y ustedes dirán, ¿por qué la derivada de e a la x es igual a e a la x?
En ningún libro de cálculo sale, en ninguno. Pero vengo yo, cuando es una función exponencial, derivo el exponente. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. 1 por e a la x igual e a la x. Ahí está. Por eso es. Pero en ningún libro de cálculo le sale eso. Derivo el exponente y ya, por eso me da 1 por e a la x. Bueno, esas son las 9 reglas. ¿Verdad? Las 9 reglas. Vamos a comenzar con la regla número 5. Recuerden que la regla número 1 era la derivada de una constante, que es 0. Después la derivada de una potencia, x a la n. La derivada número 3, la derivada de una constante con una potencia. Saco la constante y después le saco la derivada a la potencia. Es la derivada número 3. La derivada número 4 es la derivada de la suma o resta de dos funciones. Derivo cada una de las funciones. Y la regla número 5, que es la nueva para ustedes, es la regla del producto. Y entonces en la regla del producto, vengo yo y dice, encontrar la derivada de y con respecto a x de y es igual a 2x a la 4 más 5 de x al cuadrado más 3. Pregunta, ¿qué regla voy a aplicar yo ahí? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? La 5, La 5. ¿Por qué? porque es un producto. Es un producto, hay una multiplicada. Pero muchos harían esto y salen del examen y salen convencidos que la derivada de 2x a la 4 es 8x al cubo, dice. Oye bien. Y la derivada de 5 es 0. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. Y entonces multiplico 16x a la 4. Y salen convencidos del examen y todavía le alegan al compañero que está bueno. Esto está malísimo. Porque hay una regla que hay que cumplir. Entonces vengo yo a la primera función yo le llamo u, que es la f de x. Este es f de x. Si usted quiere trabajar con f de x, no me importa. Y el otro inciso es p, este f de x. Entonces vengo yo, u es igual 2x a la 4 más 5, punto y coma. La derivada, u', la derivada de esto es 8x al cubo. ¿Ya? B es x al cuadrado más 3, pero la derivada de esto, b' es igual a 2x. Si usted no quiere aprender la fórmula de memoria, yo hago esto, ¿eh? Con la manecilla de reloj. Y digo, u por b es igual a 2x a la 4 más 5, una multiplicación de polinomio, por 2x más, dice, b por u', x al cuadrado más 3, por 8x al cubo. Ahí está, ¿bien? Hay una multiplicación de polinomio. Entonces quedaría 4x a la 5 más 10x más 8x a la 5 más 24x al cubo. Ahora hay algo ahí. Hay términos que semejantes. Miren, semejante 8x a la 5, este 4 y este. Te quedaría 8 y 4, 12x a la 5 más 24x cubo más 10x. Y ahí tiene la respuesta. Nada que ver con la respuesta que habíamos hecho de un solo. ¿Sí? Sin aplicar la fórmula. 12x a la 5 más 24x cubo más 10x. Y ese ya aplicando la regla número 5. Siempre la primera función va a ser f de x y la segunda g de x. O la primera u y la segunda b. Como ustedes quieran. Si ustedes quieren utilizar f de x aquí y aquí g de x y aquí f' de x y aquí g de x, lo mismo pues. Pues es más fácil así.
¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver otro. Miren, dice, encontrar la derivada de y con respecto a x, de x al cuadrado más 1 por x menos 3. X al cuadrado más 1 por x menos 3. Entonces vengo yo, este es u y este es b. De u es igual a x al cuadrado más 1 y u' es igual a 2x, la derivada. Pero b es x menos 3 y b' es 1. Muchos harían esto, ¿eh? Antes de utilizar dice, la derivada de x al cuadrado de 2x. 2x dice, 2x. Y la derivada de x es 1. Entonces, la respuesta según ellos es 2x. Incorrecto, porque hay que aplicar la fórmula. Entonces vengo yo y digo, miren, u por b'. Entonces quedaría u por b, x al cuadrado más 1 por 1 más x menos 3 por 2x. De x al cuadrado más 1 quedaría x al cuadrado más 1. ¿verdad? X al cuadrado por 1, x al cuadrado. Y luego 1 por 1, 1. Más x por 2x, 2x al cuadrado. Menos 6x. ¿Qué voy a hacer ahora ahí, compañero? Sumar los términos semejantes. Los términos semejantes, entonces quedarían este semejante y este semejante, sería 3x al cuadrado menos 6x más 1. Y esa sería la respuesta. 3x al cuadrado menos 6x más 1. No como habíamos dicho ya, que la respuesta era 2x, no. Mucha gente hace eso. Yo tengo que aplicar la regla número 5, que es la regla del producto. Dice, raíz de x más 1 por raíz de x más 1. Mire, este es u y este es b, pero lo puedo derivar ahí como están radicales. No. Ahora, No. pregunta, ¿eso que está en color azul es igual a esto? Sí. Sí. Entonces, para poderlo derivar, un radical yo tengo que expresarlo en una potencia para poder derivar. Entonces vengo yo y digo u x a la 1/2 más 1, u' es igual a 1/2 de x a la menos 1/2, porque recuerden, 1/2 menos 1 menos 1/2. Entonces, b, esto es igual a x a la 1/2 más 1, b' es igual a 1/2 de x a la menos 1/2. Entonces, voy a multiplicar y entonces quedaría
U por B es igual a X a la 1 medio más 1 por 1 medio de X a la menos 1 medio. Más X a la 1 medio más 1 por 1 medio de X a la menos 1 medio. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí, compañero? Aquí quedaría X a la 1 medio y X a la menos 1 medio. ¿Cuánto quedaría ahí? Quedaría 1 medio, ¿va? Más 1 medio de X a la menos 1 medio. Más 1 medio más 1 medio de X a la menos 1 medio. ¿Qué voy a hacer ahora ahí, compañero? Términos semejantes. Términos semejantes. Entonces, la respuesta quedaría, si yo sumo, quedaría X a la menos 1 medio más 1. Y esta sería la respuesta. Porque sumo 1 medio y 1 medio. Y después sumo 1 medio y 1 medio. 1 medio más 1 medio, 1. Entonces quedaría X a la menos 1 medio más 1. Bueno, compañeros. Continuamos mañana con este tema, siempre las reglas de la derivada, con otros problemitas, ¿verdad? Espero que hayan entendido. Esta es la regla número 5, la del producto. Recuerden que ustedes ya tenían conocimiento indirectamente hasta la regla número 4. Entonces, yo les voy a mandar las modificaciones que tanto de una forma rápida ahí por WhatsApp y lo voy a formalizar en la plataforma, la planificación y el tipo de evaluación. Y les voy a mandar también un link de la parte teórica de este tema de las reglas de las derivadas elaborado por el ingeniero Stephen, que me lo ha facilitado para que ustedes les sirva de ayuda, ¿verdad? Bueno, buen día, compañero. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias, Lick. Buen día. Buen día. Cuídense.